La Escuela del Deporte surge como una idea en el año 2010 y surge dentro de la institución de Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía a la manera clásica que promueve la filosofía, la cultura, el voluntariado. Y hace unos 14 años ahora, un grupo de idealistas, de estudiantes de Nueva Acrópolis, nos propusimos buscar los orígenes de la filosofía olímpica, del olimpismo, del deporte como herramienta pedagógica, porque somos un grupo de deportistas que hemos amado el deporte desde jóvenes, prácticamente desde niños. Pero coincidíamos en que el deporte tenía que ser algo más que sudar, correr, ganar, perder, que es muy emocionante, pero buscábamos un sentido más profundo. Y gracias a los estudios que habíamos realizado en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, estudiando a Platón, Aristóteles, Confucio, Buda, pues muchos de ellos nos hablaban en sus enseñanzas de la importancia de por ejemplo, Platón, de la gimnástica en la educación del ser humano. Empezamos a indagar y en medio de todo ese trabajo de investigación íbamos encontrando auténticas perlas de conocimiento para aplicarlas al mundo del deporte. Encontramos elementos valiosísimos en Platón, en Aristóteles, encontramos elementos muy valiosos en la antigua India, en Egipto, porque en Egipto también hacían deporte. ¿Qué sucede? Que no ha quedado tan reflejado en la historia, no ha llegado a nuestros días con tanta fuerza como el deporte griego, al que se considera siempre como el origen, ¿no?, de toda esta idea filosófico-olímpica. Entonces, así comenzamos y empezamos a descubrir esos pequeños tesoros que nos ayudaron a ver que el deporte es una herramienta fantástica, con una gran potencia, para poder ayudar a los seres humanos, ayudarnos a mejorar. Y en medio de toda esa investigación, pues encontramos también a Pierre de Coubertin, encontramos a Conrado Durantez, encontramos a Nelson Todd, nuestro amigo, y bueno, ha sido una aventura magnífica que continúa y que cada vez más muchos jóvenes en todo el mundo están disfrutando de ella porque están descubriendo que el deporte es muchísimo más que generar endorfinas. Sí, la Escuela del Deporte dentro de Nueva Acrópolis es como una rama dentro de un árbol, que pertenece a un árbol. Hay un árbol que es el tronco, que podríamos decir que es Nueva Acrópolis como escuela de filosofía. Y luego hay muchas ramas, hay artes marciales filosóficas, hay medicina filosófica, y dentro de todas esas ramas está la Escuela del Deporte como una rama más de la filosofía, en este caso deportiva. Tenemos tres principios que, independientemente de donde se practique deporte en la Escuela del Deporte, Brasil, España, India, Sudáfrica, Australia, porque actualmente estamos en más de 20 países, hemos crecido a una velocidad de Ferrari. Entonces hay tres principios. El primero es canalizar vocaciones pedagógico-deportivas. O sea, las personas que sienten esa necesidad de usar el deporte como una herramienta para enseñar lo que es el segundo principio, valores, virtudes, para poder desarrollar en los seres humanos capacidades que nos hagan mejores. Y no estamos hablando solo de, por poner un ejemplo, el lema olímpico, Citius, Altius, Fortius, ahora se le ha añadido Communiter, más rápido, más alto, más fuerte, unidos. Ese lema olímpico a veces se traduce como una superación física. Más rápido, los 100 metros en vez de 9,80, 9,65 como Usain Bolt. Creo recordar que era 9,65. Ahora a ver si alguien baja a 9,60. No es solo eso, Citius. Es también un lema moral.
O sea, movernos más rápido a la hora, por ejemplo, es un ejemplo, de salir de situaciones que hoy en día se llaman depresivas. Tener la capacidad de movernos rápido para salir de ahí rápido. Y no necesitar infinitas ayudas que evidentemente pueden llegar, y está muy bien que lleguen, pero desarrollar en nosotros la capacidad de darnos cuenta de cuando vamos a caer. Eso significa depresión, un pozo. Y saltar antes de caer al pozo. O sea, más rápido, ser más ágiles para todas estas cosas. Fortius, a nivel físico, es, pues, por ejemplo, lanzar más fuerte, más lejos, el peso, tal. Bueno. A nivel moral, Fortius sería la capacidad de ser más fuertes y elegir. Cuando la vida nos trae la posibilidad de ser más buenos o menos buenos, elegir ser más buenos. Cuando nos trae la posibilidad de ser más justos o más injustos, ser justos. Bondad, maldad, elegir la bondad. Verdad o mentira, elegir la verdad. O sea, y la vida, creo que todos sabemos que esto nos lo va a traer todos los días. Entonces, eso significaría Fortius a nivel moral. Y por fin, Citius más Fortius a nivel moral nos van a dar Altius, o sea, un estado de conciencia elevado. A veces esto se confunde. Se cree que un estado de conciencia elevado es estar en las nubes, o sea, estar como aislado del mundo. No, un estado de conciencia elevado es la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva más alta. Por ejemplo, si alguien de los que nos está viendo o escuchando ha jugado a fútbol, sabe que los grandes jugadores de fútbol son los que desde esa perspectiva plana del campo de fútbol, donde ves mucha gente, 22 jugadores, bueno, 20 moviéndose y 2 en las porterías, eso es un bosque de personas, pero los grandes jugadores tienen la capacidad de, como si pudieran elevarse, y ven y hacen unas jugadas que el que está viéndolo desde la televisión cómodamente sentado dice: qué fácil lo ha hecho. Quien ha jugado a fútbol sabe que en medio de esas 20 personas eso es un bosque de piernas. Entonces hay que tener una visión de juego, que se llama así, para poder lanzar el pase de forma que hacer un pase entre líneas, que se llama, o si vamos al voleibol lo mismo, ser capaz de ver la jugada por dónde va a venir, va a rematar el equipo contrario, corta, semi, larga. Bueno, entonces, esos son ejemplos de lo que sería Altius. O sea, Altius a nivel moral sería la capacidad de elevarse y ver las cosas con perspectiva. Todo esto se enseña en la Escuela del Deporte, todo esto se enseña en Nueva Acrópolis. Porque si una persona, por ejemplo, como decía el Buda, yo entro en el error de creer que me ha ofendido, me ha golpeado, me ha dañado, el Buda decía: nunca se va a separar esa persona del dolor, siempre va a vivir con dolor. En cambio, cuando uno es capaz de darse cuenta que no ha sido esa persona la que te ha engañado, te ha mentido, te ha golpeado, bla, 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 sino que es la ignorancia que hay en esa persona, entonces ya lo ves con Altius, de otra forma. Y el tercero es usar el deporte con inteligencia para estar más saludables. O sea, una persona con sobrepeso no debería salir a correr, debería salir a caminar y cuidar su dieta. Y cuando esté en el peso más o menos adecuado, cuando el índice de masa corporal sea el adecuado, entonces ya correr. Porque si corre con sobrepeso, aunque sea con idea de quitarse peso, va a dañar sus articulaciones. Es un ejemplo. O sea, en la Escuela de Deporte hay grandes profesionales del deporte que no solamente somos idealistas, sino que también conocemos muy bien técnicas de nutrición, de entrenamientos, o sea, es una idea muy completa. Usar la inteligencia en todos los aspectos de la vida es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a permitir llegar antes a los objetivos que nos hemos planteado. Y para eso es una de las viejas fórmulas que en Acrópolis se desarrolla, es la relación entre el que enseña y el que aprende.
Un ejemplo muy sencillo. En el mundo del deporte esto se ve con una facilidad pasmosa. Si a mí Maradona, que en paz descanse, me quiere enseñar cómo debo hacer un control orientado del balón cuando voy a recibir un pase a media altura, yo a Maradona le voy a hacer caso, porque Maradona, jugando al fútbol, era un genio. Si Maradona me quiere explicar cómo llevar una vida ordenada fuera del campo de fútbol, pues le escucharé amablemente, pero no le voy a hacer caso, porque su ejemplo no es el más adecuado. Eso también se aprende en la filosofía clásica. Saber discernir y no juzgar a las personas. Maradona fue un genio del fútbol. Si él me enseña cómo hacer un control orientado, voy a aprender de él. Pero si me quiere enseñar una vida ordenada, no tomar drogas y tal, hombre, pues no le voy a hacer caso, le voy a escuchar, pero no le voy a hacer caso porque yo tengo discernimiento. Porque en Acrópolis, una de las cosas que se busca desde las primeras clases es que seamos todos capaces de pensar, de reflexionar, seres humanos libres. Eso es fundamental. No se puede acceder a la filosofía clásica con una mentalidad, me vais a disculpar la expresión, de esclavo. No se puede. O sea, la filosofía genera seres humanos libres, igual que el deporte con inteligencia genera salud. Siempre hay que empezar poco a poco, midiendo nuestras fuerzas, sabiendo lo que podemos y no podemos hacer, y de esa forma empezamos a escalar. Es como en un premio de Fórmula 1, Fernando Alonso, ahora mismo él sabe que está en una escudería que puede optar a una posición, pero sabe que es muy difícil, casi imposible competir con Red Bull. Entonces él, bueno, sabe que puede optar a la quinta, sexta, décima. Bien, ¿qué pasaría si Fernando Alonso, por el ansia de querer llegar el primero con esa escudería, fuerza en exceso el coche? ¿Qué pasaría? Que no acaba la carrera, lo rompe. Pues lo mismo pasa con nuestro vehículo físico cuando queremos ponerlo en forma. Siempre hay que empezar con inteligencia y poco a poco. Es fundamental que el deporte sirva como una herramienta pedagógica de mejora del ser humano, porque como dijo una de las personas que yo conocí dentro del olimpismo, el señor Conrado Durántez, un auténtico caballero, un gentleman, impresionante, en una de sus obras él decía, si el deporte no sirve para mejorar al ser humano, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué lo queremos? Estamos totalmente de acuerdo en la Escuela del Deporte con esa definición. Porque el deporte debe servir para mejorar al ser humano, como una herramienta. Y otra cosa interesante es saber que el deporte es una herramienta. El deporte en sí es neutro, no es ni bueno ni malo. Tenemos entrenadores de fútbol como don Vicente del Bosque, que fue campeón con España de la Copa del Mundo del 2010, que él decía, una victoria, hemos ganado, pero decía, una victoria conseguida sin honor, respeto de las reglas, respeto del adversario, juego limpio, fair play que se llama, una victoria sin honor es la peor de las derrotas. O sea, aunque hayamos ganado, en realidad hemos perdido. Eso es usar el deporte, en este caso el fútbol, como una herramienta magnífica. Y luego hay otros entrenadores de cuyo nombre no quiero acordarme, que por ejemplo dicen que el segundo es el primero de los fracasados. No, obviamente no. Como en los Juegos de París que acabamos de ver, magnífico espectáculo, pero todos los países, me vais a disculpar los que me estéis escuchando, yo amo el deporte, amo la filosofía olímpica, amo las Olimpiadas, he visto todo lo que he podido de las Olimpiadas, pero cuando llegan los resúmenes siempre digo, uff, les falta algo. Todos los países hacen hincapié en las medallas. Tantas medallas, oro o plata, bronce, qué bien, es normal. Pero como decía Conrado Durántez, se está entrando en una peligrosa enfermedad,
la medallitis aguda, porque lleva a querer vencer a cualquier precio. Hemos obtenido, España, Brasil, hemos obtenido tantas de oro, tantas de plata, tantas de bronce, cuartos puestos, 25, diplomas olímpicos, y nunca he escuchado decir, en nuestro país, de los 388 atletas que han participado, hombres y mujeres, 385 se han superado en lo que ellos podían hacer, lo han superado, lo que se llama la marca personal. Que tampoco estoy de acuerdo en que la superación dependa del crono o los metros que ha lanzado, porque a lo mejor esa mañana se levantó para competir y tenía fiebre, estaba mal, era imposible que batiese su marca en cuanto a tiempo, pero corrió y superó la enfermedad y llegó el último. Eso es espíritu olímpico. Entonces, siempre echo de menos referencias de este tipo. De todos los que han ido, la mayoría se han superado, con lo cual el país estamos orgullosos de ellos. Por desgracia, eso no se dice. Solo se tiene en cuenta las medallas. En la Escuela del Deporte, obviamente, queremos recuperar la idea de superación de cada uno. Superación de cada uno. Y como les decía en esta pretemporada que estamos viviendo en la Academia Olímpica, magnífico lugar, tenemos que batir nuestras marcas personales de dominio sobre nosotros mismos. Cuando va a salir el mal carácter, dominio, que no salga. Cuando tengo ganas de criticar a alguien, porque así me voy a desahogar, dominio y no critico. Y si necesito desahogarme, pues corro 10 kilómetros por la pista y así quedo nuevo. Eso es batir marcas personales a nivel filosófico y es lo que buscamos.